Bienvenidos, estamos acá en la cancha 4 Hugo Ítalo Favale, hoy para jugar nuestro partido histórico con el Bocha Ferreiro. ¿Cómo estás, Bocha? Buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches para ustedes y la audiencia. Bueno, contanos un poco cómo nace esta pasión, cómo surge todo en vos en este deporte. Bueno, mi relación con el deporte fue un poco casual, ¿no? En 1977 había una cena familiar en casa, que es acá a 2 cuadras. Tenía un tío muy fanático de este deporte, Ernesto Labori, y bueno, faltaban unos minutos para comer y me dijo, vení, acompañame que hoy juego a Ushuaia, Río Grande, los viejos clásicos del fútbol de Salón de la Tierra del Fuego. Y bueno, vinimos hasta el poli, había 1100 personas, no pudimos entrar. Un marco imponente, una misa santa del futsal. Siempre. En esa época en la ciudad habría 3000 personas y había, como te digo, 1300 personas acá. No nos dejaron pasar y bueno, vimos el primer tiempo desde afuera, desde ese ventanal, y bueno, ese fue mi primer hermoso y apasionante contacto con este deporte, ¿no? Sin dudas que eso fue impactante y luego te motivó para desarrollar la actividad. Contanos con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue desde chico también? Era así, ¿no? Para los viejos fueguinos era mucho más que un deporte, era una forma de vida, estaba muy relacionado con la cultura de las dos ciudades y todos lo mamábamos de esa manera, ¿no? Desde los más chicos hasta la gente grande. Y bueno, un determinado día estacionó un auto en casa, como a los 4 o 5 meses, se bajó un gordito que, bueno, que fue el padre del futsal ushuaiense, Cocol. Le fue a preguntar a mis viejos si yo quería jugar. En esa época había tan pocos chicos que no se podían hacer clubes, entonces todos nos nucleábamos en lo que hoy es la escuela municipal de futsal, y bueno, ahí empezaron mis primeros pasos y de la mano de Cocol hasta la primera división, ¿no? Hablando un poquitito de Cocol, para muchos de ustedes es como el padre de la criatura, es como el mentor, el fundador del futsal de aquí. Sí, un gran referente, como vos decís. Paroa fue el que trajo el deporte a la provincia y le dio un gran impulso hasta el día de hoy. Sigue siendo, creo yo, el deporte número 1 de nuestra provincia, ¿no? Muchos cuentan, muchos dicen que Cocol iba buscando a los pibes por los playones, los metía en su auto y los traía derecho a la cancha. Sí, era así. Como te decía antes, Paroa, en esos tiempos había muy pocos chicos y bueno, él se encargaba de buscarnos casa por casa, a los que vivían lejos, nos traía al polideportivo y bueno. Había que convencer a los padres, ¿no? A los viejos para dejarlos jugar. No había ningún jugar. problema y esos fueron nuestros primeros pasos dentro del deporte, ¿no? Sin dudas que también había un espejo, había un modelo a seguir en esos viejos clásicos. Vos decías lo de Ernesto Labori, uno de los grandes jugadores también que ha tenido la selección. Sí, el deporte creo que se fue transmitiendo de generación en generación, eso fue lo mejor que tuvimos, ¿no? Y cuando nosotros teníamos 14, 15, 16 años, bueno, siempre cuando se jugaba en Río Grande, por ejemplo, nuestros padres nos autorizaban a ir y se fletaban 4 o 5 colectivos con la hinchada de Ushuaia que iba a Río Grande y bueno, vivíamos desde muy chicos esa pasión por el deporte. La gente de Río Grande lo hacía de igual manera cuando venía acá. Por ejemplo, los clásicos te garantizaban al visitante 450 entradas, las 1100 restantes eran de la gente local. Las eliminatorias se vivían así, al mejor de 5 partidos y bueno, era... A todo nada. Las dos ciudades jugaban por el honor, todo el mundo esperaba esa época, era algo sagrado para nuestra provincia, ¿no? Arias con el número 4 en lugar del número 3, Aldrete. Marco. Romero, Marco, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Ushuaia, Marco! Hablando un poco de eso, ¿no? De ese contexto, vos lo veías de afuera, vos lo viste como un espejo, un modelo a seguir, pero después te tocó también vivirlo como jugador. Exacto. Bueno, como te decía, Cocol después acompañó de un grupo importante de padres
se dio cuenta que al no tener competencia interna, los más chicos, porque la primera ya estaba armada, necesitábamos adquirir experiencia a nivel nacional, ¿no? Si vos no tenés una competencia interna, tenés que ir a buscar tu experiencia afuera, y con un grupo de jugadores, especialmente las primeras categorías fueron 70, 71, 72, 73 y 74, 75. Bueno, con la comisión esta de padre viajábamos 3 veces a las plazas más fuertes del país a buscar experiencia y a mejorar nuestro futsal, ¿no? Íbamos a Rosario, Capital Federal, Misiones, Formosa, Corrientes, Mendoza. Entonces todo ese grupo de jóvenes fue madurando y iba a ser el recambio que iba a dejar la primera, ¿no? Después fuimos potencia. Sí, pero es lo que te digo, yo pienso que en el deporte competitivo dependés mucho de la experiencia, ¿no? Hume dice que la experiencia es vital y, por ejemplo, una anécdota que puedo contar, los primeros viajes, por ejemplo, jugábamos contra River, en la cancha de futsal de River antes estaba en el viejo Monumental, ¿no? Y bueno, uno va con el temor en esa época. Llegaba con el bolsito. No había redes sociales, no había Ajá. nada. Los chicos de River con camperones, buzo, nosotros con la remera que decía Ushuaia. Llega la banda del fin del mundo, ¿y estos quiénes Y son? con toda la incógnita, porque no sabés con qué realidad te vas a encontrar, ¿no? Y bueno, esa noche perdimos, faltando 5 minutos, 2-1, y creo que ese clic de maduración te da la pauta que vos podés ser competitivo también con las potencias de ese momento, y eso es fundamental y es lo que te hace crecer como equipo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a toda nuestra generación de jugadores. Hablamos un poquitito del Bocha jugador, de lo que ha sido, obviamente, tu paso. Primero por Ateneo, obviamente pasaste por Magallanes, también lo hiciste por Argentinos Juniors, pero sin dudas por la selección argentina. Sí. Bueno, lo que te decía, siguiendo ese proceso de chicos, Cocol tuvo un gran acierto que fue traer técnicos paraguayos y brasileros de primer nivel, top en ese momento. Que abrieran la cabeza. Exacto, que te hicieron conocer el deporte de otro otra punto manera. de vista, exactamente. Gracias a eso, en categoría cadetes, ese conjunto de chicos pudimos ser campeones argentinos en el año 87 y ya con 16 años saltamos a la primera y bueno, después la historia no paró más. A los 17 ya me citaron a la selección mayor de Tierra del Fuego, que en esos momentos era muy difícil porque había Jugadores, a ver, nombres. 30 jugadores de primer nivel, te puedo hablar de Huguito Romero, Marcelo Fernández, Ale Navarro, Pachi Barrientos, Leo Araya, Dani Marcó, Tremendos los jugadores. hermanos Santos, sí. Era muy difícil jugar en la selección y antes Tierra del Fuego jugaba toda junta, ¿no? O sea, no jugaba Ushuaia y Río Grande por separado. Después de las eliminatorias, el equipo que ganaba llevaba la base y se acoplaban 4 o 5 jugadores del equipo que perdía. Metía a los mejores del otro lado. Entonces, bueno, mi primer argentino lo jugué con 17 años y tuvimos la suerte de ser campeones argentinos. Así que fue un inmenso orgullo y bueno, después ya el técnico de la selección argentina me citó todavía tenía edad juvenil, para la selección argentina juvenil y posteriormente también para la selección argentina mayor, ¿no? Y eso de estar ahí, ¿no? Porque para un jugador, sin duda, es que lo máximo es llegar al Mundial, sentir de fondo el himno nacional, pero sin duda es que nada se compara como ser campeón. Sí, y uno tiene que entender también que uno llega a la elite, al alto rendimiento, en base a un proyecto serio. Y creo que eso es lo que tuvo Tierra del Fuego en esos años, ¿no? Que se sigue sosteniendo hasta nuestros días. O sea, en esos 50 años de historia que tenemos, donde por ejemplo se ganaron 12 campeonatos argentinos de primera división, 5 de juveniles, ¿no? Tanto de selecciones como de clubes, algo impensado para una provincia como la nuestra, tan chica. Yo pienso que más allá de las individualidades, lo importante fue que se acertó con el proyecto y todos seguimos ese proyecto. Y es lo que vos decís, cuando uno llega a la selección argentina también se acuerda de sus compañeros, porque no es un mérito individual, creo yo, es el trabajo de años, de 14, 15 años de
de trabajar con un grupo de jugadores, y cuando pasa eso creo que el mérito es de todos. Claro, es de todos. Y sin dudas también que uno pudo saborear las mieles de compartirlo con amigos, porque tuviste la posibilidad también de estar con otros fueguinos. Los mejores, o sea, mis mejores amigos de la vida son los chicos que jugaban conmigo a los 7, a los 8 años, son mis amigos de verdad, ¿no? Y después, bueno, con todo el grupo de la selección argentina, claro que entablas amistad, entablas mucho vínculo. Jugué 10 años en la selección argentina, ¿no? El proceso de juvenil, que salimos subcampeones sudamericanos, bueno, en ese momento, y después ya comencé con la selección argentina, donde en los primeros procesos fuimos terceros a nivel panamericano, terceros a nivel sudamericano, y bueno, creo que coronamos ese proceso con la obtención del campeonato del mundo, que es algo inolvidable para cualquier deportista. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Alguna anécdota de ese plantel? No, 2 días antes de la final éramos con Pachi Barrientos, un chico de Río Grande, éramos los 2 jugadores más jóvenes del equipo, ¿no? Y los 2, 3 días previos antes de la final no dormís, tenés una ansiedad terrible porque sabés que las ganas de salir a la cancha. No, y sabés que puede ser primera y única vez que disputes una final y que el segundo puesto no sirve, ¿no? Entonces... Que uno acaricia la gloria y se te puede ir tan cerca, bueno, ¿no? Compartí habitación con Pachi, éramos, como te decía antes, los 2 más chicos, y no podíamos dormir, y a las 12 de la noche venía el capitán del equipo, que era un rosarino, Santa Clara, una persona que jugó 4 mundiales, ¿no? Y un poco contando, le contábamos con Pachi, Pomelo le decían, Pomelo no. ¿No podemos dormir? No podemos dormir, dormimos 2 horas, nos despertamos. Quédense tranquilos, que yo tengo toda la experiencia y me pasa lo mismo. Y un poco es eso, ¿no? Sabés que es una única oportunidad en la vida y que la tenés que aprovechar, y bueno, esa noche en Misiones, gracias a Dios, en alargue, faltando 20 segundos para los penales, Argentina le ganó 2-1 a un equipo colombiano que ya era profesional, y bueno, pudimos obtener el logro más importante y que más satisfacción te da en lo deportivo, ¿no? Viendo justamente la nómina de los conjuntos que estaban, de los países, todas las grandes potencias estaban ahí, estaba Italia, estaba España, estaba Brasil, estaba Colombia, estaba Venezuela, estaban todos. Sí, pero también nosotros en esa época, con el gran técnico que tenía la selección argentina, con Del Rey, hubo una planificación previa muy seria. Ponele, cada 30 días nos juntábamos 10 días en el CENAR durante un año. Las concentraciones eran otra cosa. Sí, no, pero todo muy serio, muy estudiado, con un grupo de médicos también. Y previamente al Mundial también el equipo estuvo concentrado 50 días. Así que se hizo un gran trabajo, un trabajo muy serio. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no imposible. Y bueno, por suerte le pudimos dar el primer título internacional al país, ¿no?